poeta Cecilia Casanova decía que la mujer que confesaba su edad, pero esta es tu edad solo viviendo en Francia. Cecilia Casanova decía que la mujer que confesaba su edad no era digna de confianza. Bueno, entonces la tenemos acá. Nos hemos conocido mucho por correo, ¿verdad? Intercambiando noticias sobre algunas traducciones de Visor, en fin, de otros poetas, y del mismo Manuel Silva Acevedo allá en Francia. Y a raíz de eso, ella como socia de la Sociedad de Escritores de Chile también ha resuelto presentar este libro acá, lo cual nos pone muy contentos a nosotros. En primer término, entonces, dejaría a Manuel y un gran aplauso a María Isabel para que partamos. Hola, buenas noches. Primero que nada debo decir que conocí a María Isabel debido a un hecho fortuito. Un viaje mío fallido en que la Dirac hizo de las suyas y finalmente me quedé en Santiago y no viajé a Francia. Pero sin embargo, algunos poemas míos sí viajaron. Y María Isabel conoció sobre todo Lobo y Ovejas, que le interesó vivamente. Y empezamos a tener un intercambio epistolar vía email. Fuimos entrando en confianza, distintos cada vez más próximos, y todo eso generó, digamos, esta posibilidad de que hoy día me toque estar junto a ella presentando su libro Piedras Blancas. Piedras Blancas se asocia de inmediato, ¿verdad?, con Tejas Verdes, que fue el reducto inicial de esa gran bestia que fue el Mamo Colcheras. Bestia que aprendió las técnicas de la tortura y de la masacre en las escuelas de las Américas de Panamá. Allí fueron instruidos todos estos tipos y salieron alumnos aventajados. Este libro entonces cala hondo en ese espacio de la dictadura, de la tortura, del vejamen, y particularmente la autora incursiona en el mundo interno de aquellos conscriptos o subtenientes o tipos de menor grado que se vieron compelidos, obligados a ejercitar la tortura de manera eficaz. Algunos de ellos con muchos escrúpulos, mucho dolor de conciencia, y otros no, otros pensando que ganaban mérito haciendo su tarea de la manera más eficiente. Bueno, este libro da cuenta de ese mundo interior. Particularmente hay un caso de Pedro que me interesó mucho, porque Pedro es un joven que se ve obligado a ejercer la tortura, incluso a personas que él conoce, que han sido sus amigos, en el lugar donde vivía, donde vive. Ese muchacho es torturado a su vez, torturado psicológicamente. Bueno, de todo eso da cuenta de manera muy eficaz, muy impecable, el libro de María Isabel. Y yo creo que añade a esta visión de lo que fue la dictadura, la tortura, el vejamen, agrega un punto de vista nuevo y que también hay que tomar en cuenta, que no solo los torturados fueron aniquilados, sino que también algunos torturadores que tuvieron escrúpulos también sufrieron un aniquilamiento moral. Eso podría decir yo en esta oportunidad. Le cedo la palabra a María Isabel.
María Isabel, que no tiene la costumbre de hablar, no, aprendí a comunicar gracias a la escritura. Así que me van a perdonar. Voy a leer un pequeño texto que escribí y después trataré de hablar de manera más libre. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer a cada una y cada uno. Alguien me dijo que había que hacerlo así en Chile ahora, tener cuidado, o cada una, no se dice así, de los presentes por el gran regalo que me hacen de estar acá. Sé que nada es fácil en esta ciudad y en estos tiempos y que algunos han venido de lejos, como mi amigo y cómplice de escrituras, Mario Labrín. Agradezco a la Sociedad de Escritores de Chile, la SES, de la que soy miembro desde el año 2001, por haber facilitado este espacio simbólico de la Casa del Escritor para este encuentro en una fecha compatible con mi estadía en Chile. No fue fácil, incluso hubo que desplazar otra actividad. Quisiera agradecer muy particularmente a los escritores Roberto Rivera, presidente de la FES, y a Manuel Silva, Premio Nacional de Literatura, por hacerme el gran honor de acompañarme en esta tertulia. Mi amistad con Manuel Silva se inició hace unos meses a raíz de sus Lobos y Ovejas, un poemario extraordinario que me dejó temblando al leerlo. Siguieron muchos intercambios por mail, una traducción al francés hecha con la ayuda de una amiga poeta francesa con quien le estamos buscando un editor en Francia. Cuando escribí mi primer libro, El hilo del medio, yo era como la oveja temerosa, mansa, ingenua y soñadora de sus lobos y ovejas. Pero algo pasó, ya que la oveja libre de sospecha que yo era, terminó como una fiera milagrosa escribiendo sobre los hombres y sus negras bocas de escopeta. Este es el tercer encuentro en Chile en torno a este libro, publicado a fines del año 2016. Es muy difícil hacer promoción a un libro viviendo en otro continente. La novela, completado por anexos que explican el contexto histórico, salió hace pocos meses en Francia, con un prólogo del juez Juan Guzmán. El prólogo del historiador Jorge Magasis de la edición chilena aparece en los anexos. Ya he tenido 7 encuentros en París, Lyon, Grenoble y otros lugares presentando el libro en Francia y en Suiza. Quise organizar esta tertulia después de ver el interés que el libro está despertando allá en diferentes medios, literarios relacionados con América Latina, asociaciones de exiliados, militantes de derechos humanos, académicos y escolares. Lo más sorprendente para mí fueron las reacciones de los alumnos de 2 liceos y de una universidad donde fui invitada. A los adolescentes de 16 y 17 años el libro les gustó, no podía creerlo. El libro también les interesó mucho a los jóvenes universitarios de entre 18 y 20 años, del INSA de Lyon. Tenía una cantidad impresionante de preguntas. Escribí este libro de manera algo didáctica y fácil de leer, a pesar de la dureza del tema. Abordé el tema de la tortura, o como dijo José Promis en el título de su reseña, publicada en los libros, el de la historia de la tortura. Lo hice yendo derecho al grano. Parece que la mayoría de los escritores van con imágenes un poco de lado. Yo fui derecho al grano, tratando de explicar el punto de vista de los victimarios, en particular el de los jóvenes militares obligados a aprender a torturar. ¿Por qué lo hizo así? Para tratar de entender los mecanismos que hacen que un ser humano normal atraviese el umbral de lo impensable, para educar, para prevenir. El punto de vista que elegí sorprende porque parece que nadie ha abordado el tema desde allí. También me causó una gran impresión ver que el libro estaba citado en el sitio del CIREM, un centro francés de investigación y de educación sobre la prevención de los crímenes de masa. Mi intención al escribirlo fue de tratar de contribuir justamente a la reflexión sobre la prevención de crímenes de lesa humanidad. Escribí Piedras Blancas después de leer El despertar de los cuervos de Javier Rebolledo sobre la escuela de tortura que funcionó en Tejas Verdes.
Al cerrar, al terminar el extraordinario libro de Javier Rebolledo, entendí que había preguntas a las cuales ni los periodistas de investigación ni los historiadores podían responder. Pero para eso tenemos la literatura. Ese fue mi punto de partida para escribir una novela. Bueno, les puedo contar el camino para escribir este libro, les puedo tratar de resumir el libro, o también podemos leer algunos pasajes y después veamos en función de las preguntas, de los comentarios y del tiempo. ¿Ya? Bueno. ¿Ah? Espérate un poquito. Bueno, estamos hablando de una novela del horror. Y no es nuevo en nuestro Chile el horror. Si nosotros recordamos la ocupación de la Patagonia, la cual se pagaba por cabelleras, esto no es nuevo. Igual que la ocupación del territorio de la nación mapuche. Y hoy mismo tenemos el ejemplo de la brutalidad de nuestro país, ¿no? Que se ha caracterizado por ser disciplinadamente feroz, como han sido todos los totalitarios. El nazismo era, y todos sus torturadores eran muy disciplinados, ¿no? No sé, las novelas de Primo Levi, no sé si recuerdan ustedes, todo aquello. Entonces estamos hablando de una novela del horror, de Tejas Verdes, que fue una escuela de tortura. Es decir, puede caber en la cabeza una escuela de tortura, y que venía preparada desde Panamá y desde la escuela de tortura de Brasil. Por ahí se entrenaron. En Brasil, ya el año 64, una escuela, e inventaron varias formas de tortura, el pau de arara, cómo colgar a la gente, ¿no? Y gente como nosotros, que fueron arrastrados de pronto a aquello. Entonces, ¿cómo se puede traducir eso? ¿Cómo se puede traducir este horror? Agamben, por ejemplo, en Infancia e Historia, se refería y hablando sobre Walter Benjamin, decía, ¿cómo se puede sostener una ficción en un mundo donde el suelo tiembla por el estruendo de las bombas? El cielo nublado de humo. ¿Qué es eso? ¿No? Nora Strejilevich luego trabajaba con el concepto de campo, ese concepto de campo que no es ni la ciudad ni es el campo, es el lugar donde están los desaparecidos, es el lugar que no pudimos saber dónde desaparecieron, cómo, en qué momento. Recién nosotros podemos ver, por ejemplo, que ahí en Simón Bolívar, arriba, había un cuartel de desaparecimiento. Ahí, en ese momento, en ese cuartel los llevaban y de ahí no salía nadie. Los envolvían en una frazada, los desfiguraban con un quemador. ¿Se pueden dar cuenta ustedes del horror que es eso? En una pileta abandonada, los quemaban con un soplete, quemaban las huellas en la cara. Después los envolvían, pasaba un vehículo, los llevaban y de ahí los llevaban al Tobalaba, donde subían un helicóptero y iban al mar. Realmente es inexpresable. Además, por otro lado, ¿cómo podemos saber, el horror, los gritos de aquellos son intraducibles, no están, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una obra muy necesaria, ¿no? Donde en un momento además muy particular, donde lo vuelve a reeditar y a representar María Isabel, ¿no? Porque nos encontramos en un momento complejo de nuestra política, en el cual hay una ofensiva, en el cual se pretende blanquear los 17 años de dictadura, hacer una igualdad, bueno, estamos a igual, y blanquear la tortura, los 17 años de dictadura, en una ofensiva tremenda, legitimar esos 17 años con todos los gobiernos dictatoriales posteriores y las amarras que quedaron allí, ¿no? Entonces creo que esto exista y no lo perdamos de vista
¿no? Me parece fundamental para nuestra salud mental y para poder seguir existiendo, que nuestro país pueda en alguna manera sanar de esta barbaridad. Eso, muchas gracias. Bien. Antes de leer algunos fragmentos, quería decirlo, es muy delicado escribir sobre la tortura. Estuve obligada a citar algunos casos de torturados. La literatura allí no es necesaria, pero lo que yo quise hacer es ver otra parte. Pero estaba obligada de citar algunos casos de tortura. Y en la parte a la cual yo me refiero es el primer mes de la dictadura y trato de ver solamente el momento en que estos jóvenes militares traspasan el umbral. No quise acompañarnos más allá en el horror porque no era necesario. Quería solamente mostrar lo fácil que puede ser pasar de un lado a otro y que en principio muchos victimarios eran seres humanos normales. Voy a leer algunos pasajes, vamos a... 36... página... Ahora, la primera parte de la novela está en dos tiempos. Hay un primer tiempo que es entre el 10 de septiembre, el primer mes de la dictadura, desde la víspera. Y acá nos encontramos en una clase magistral que Mario Dávila, que es Manuel Contreras en la novela, es Mario Dávila, una supuesta clase magistral que va a dar en el anfiteatro de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. Anfiteatro que vi una foto por internet y que inspiró a la persona que hizo la portada. Entonces estamos allí y Pedro Morales, Mario Dávila dice: ahora tenemos tiempo para que formulen todas las preguntas que deseen. Prosiguió el mayor: para eso estoy. Como los decía, entre nosotros no debe haber dudas ni secretos. Hagan sus preguntas en toda confianza. Pedro se dijo que era en ese instante o nunca, y después de tomar una honda inspiración, se escuchó decir: me llamo Pedro Morales, soy subteniente del Regimiento de Artillería de Linares. Conforme a sus palabras y a lo que me han dicho que se enseña en la Escuela de las Américas, usted nos está diciendo que deberemos aprender a torturar a los prisioneros. ¿Me equivoco? Nunca vuelvo a emplear la palabra tortura, subteniente Morales. El término que se debe emplear en inteligencia es técnicas de interrogación. No quiero escuchar esa palabra nunca más en la boca de ninguno de ustedes. ¿Está claro? ¿Tienen otra pregunta? Las técnicas de interrogación que vamos a utilizar ¿son o no conformes a la Convención de Ginebra para el trato de prisioneros? Se atrevió a preguntar Pedro, a pesar de que conocía la respuesta y de que todo en él le decía que corría un riesgo innecesario, al mostrar su interés por el tema, pero no podía callarse. ¿Pero de qué mundo viene, subteniente Morales? ¿Cree que los terroristas toman en cuenta la Convención de Ginebra? Antes de disparar o de hacer explotar un artefacto, entiendo que esto no es una guerra convencional, tampoco son prisioneros oficiales, olvídense de esas leceras. Tratando de hacer creer que su pregunta era por miedo a las sanciones y no por principio, Pedro replicó: ¿qué pasará si alguien descubre y denuncia los métodos de interrogación ante comisiones internacionales de las Naciones Unidas? Somos militares y pueden juzgarnos. Por suerte para Pedro, el mayor reaccionó en el sentido que esperaba. Esa debe ser la última de sus preocupaciones, le respondió el mayor, muy contento de esa pregunta y sonriendo. El miedo era su principal aliado. Los señores de las Naciones Unidas no tienen nada que hacer acá. Por lo demás, en el caso altamente improbable que esto se llegue a descubrir un día, en un futuro lejano, el único que arriesga algo soy yo. Ustedes obedecen a órdenes, es decir, no son responsables de nada. El único responsable seré yo. Pueden estar tranquilos. Incluso podrán decir que ustedes estaban amenazados de muerte si no obedecían a las órdenes. Lo que no es completamente falso, dijo gozando una sonrisa de la suya. En un ejército la responsabilidad la tienen los superiores.
¿Se imagina si cada uno decidiera por su cuenta lo que conviene hacer durante una guerra? Bueno, eso hace parte de la primera parte, que es la más larga, que está estas clases, después está la parte de tortura, pero vamos a dejar eso. Y vamos a ir 30 años después. El libro está en dos partes. La primera parte, que es ese mes donde estos jóvenes aprenden a torturar. Y 30 años después hay diferentes voces de diferentes personajes que le hablan directamente al lector. Entre esas voces tenemos a un juez, Martín Carrera, un juez que puede tener un poco la voz del juez Guzmán, porque lo conozco, pero no es el juez Guzmán, es algo completamente inventado. Entonces el juez Guzmán le toca interrogar a uno de estos victimarios, uno que era terrible, uno de estos jóvenes que pasó a ser alguien muy terrible. Hace todo el interrogatorio, que no se los voy a leer porque son varias páginas, y al final del interrogatorio, este es el juez que está hablando, que está contando lo que hizo. Le dije a Leonardo Barrientos que deseaba hacerle algunas preguntas a título personal, que le agradecería mucho si él aceptaba responder, porque eso me ayudaría a entender, pero que no estaba obligado a hacerlo. Él aceptó. Esta parte del interrogatorio no figura en el expediente, ya que salía del cuadro jurídico por no corresponder a hechos concretos. Recuerdo muy bien mis preguntas y sus respuestas. ¿Qué sintió usted frente al sufrimiento insoportable del prisionero Floreal Torres cuando lo torturó tan duramente? El mayor Dávila nos había ordenado dejar de lado nuestros sentimientos. Yo apliqué el método que nos habían enseñado y logré no sentir nada. Pero no se dio cuenta de lo horroroso de lo que estaba haciendo. No se sintió espantado por lo que hacía. No, señor juez, era mi trabajo. Y en el caso de Blanca Gómez, nunca se le ocurrió sentir compasión por esa niña. No, señor juez, el capitán Labra nos explicó que no debíamos tener compasión, que era una terrorista peligrosa. Para terminar, quisiera saber si como buen cristiano, hoy usted siente alguna compasión retrospectiva por las víctimas de sus interrogatorios. Sí, por supuesto, ahora que sabemos que lo del Plan Z era una mentira y que muchos de los supuestos terroristas eran buenas personas. Pero yo obedecía órdenes y lo que hice es responsabilidad de mi jerarquía, entonces no mía. Siento compasión como cualquier ser humano normal. El juez que sigue, creo que de todos los torturadores que me ha tocado interrogar, Leonardo Barrientos es el más aterrador. El odio o el sadismo son actitudes pavorosas, pero de alguna manera hacen parte de lo humano. En su caso es otra cosa, que encuentro aún más espeluznante, algo así como una perversidad extrema para la cual no existe ni siquiera un nombre. Ponerse más allá de lo humano, acallando toda emoción para ser capaz de efectuar actos como un robot al servicio de sus superiores, ignorando el libre albedrío. O peor aún, aprovechar la impunidad total para gozar sin reconocerlo del espectáculo de verse a sí mismo efectuando lo indecible. ¿Cómo acceder a la verdad profunda de Leonardo Barrientos? ¿Ah? Seremos nosotros. ¿Están pasando? ¿Van a entrar? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Bueno, les diré que yo escribí este texto y el libro fue publicado en noviembre del 2016 y se me olvidó traerlo porque lo había impreso. En esa época salieron en el Mercurio publicadas algunas cartas de perdón de los prisioneros de Punta Peuco que estaban reclamando. Uy, están arrancando. Están arrancando. Están persiguiendo. Si ya llegaron llenos de muchos de libros preparados. Pasó el libro. Zorrillo pasó otro. Zorrillo, nos vamos. Que cerrar las puertas pues nos vamos a ahogar. Sí, Permiso. pasó el zorrillo. Alcánzame el agua, por favor. El agua. Bueno, entonces,
les decía que leí la carta de Vázquez Zapata, que la había impreso y se me olvidó traerla. Parecería escrita por Leonardo Barrientos. Esta carta salió publicada después. Es decir, lo que trato de decir de este personaje exactamente... Tenía otros dos pedacitos que quería leer. Nos perturba lo que está pasando en estos momentos. Tengo un texto... La historia está pasando por la calle, sí. Ahora, señora Luisa, madre de Antonio. Antonio es uno de los jóvenes militares que resiste y que desaparece. Esto es la palabra de la madre de Antonio 30 años después. Han pasado más de 30 años y sigo esperando que se haga justicia por mi hijo. Hace 2 años, justo antes de suicidarse, Pedro Morales escribió varias cartas, entre ellas una para mí. Allí me confirmó que fue él quien me había informado del asesinato de Antonio y esta vez me comunicó todo lo que sabía. Entendió que habían asesinado a Antonio porque la fecha que me dieron de su muerte fue el mismo día, según él, en que Antonio se negó a seguir la formación para la tortura. Pedro ni siquiera sabía que Antonio había muerto, pero cuando su madre le habló de la fecha del supuesto allanamiento, entendió que lo habían ejecutado ese mismo día. Todos sus temores fueron definitivamente confirmados. Dejó constancia por escrito y detalles del coraje ejemplar y extraordinario que había tenido Antonio. Lo que yo deseo ahora es que lo que hizo mi hijo sea públicamente reconocido, que se haga el homenaje que se merece por su sacrificio y que sus asesinos sean condenados. No quiero que sea asimilado a sus asesinos. Antonio está entre los que se atrevieron a decir no. Bueno, eso sobre la tortura. Y tengo algo que no he dicho de la novela, es que la novela está enmarcada por la voz de Ricardo. Ricardo es un empresario de la clase dominante, alguien que tiene mucho dinero, y en el libro empieza y termina con esta voz de Ricardo, y la parte más de novela, más literaria de la novela, es una amistad que yo invento entre Mario Dávila y Ricardo, una amistad de la infancia. Y esa amistad representa a cierto aspecto de la sociedad chilena, entre la clase dominante y las Fuerzas Armadas, la utilización que se hace y bueno, no les voy a leer todo, pero les voy a leer. Se termina con una carta que Ricardo le envía a Mario Dávila, que se supone que está en prisión. Yo cuando escribí esto, Manuel Contreras estaba en Cordillera, no sé, estaba en prisión y lo había visto en el documental El Juez General con sus sonrisas. Siempre estaba muy contento de él mismo, entonces quise hacerle un castigo literario. No les voy a leer el castigo, pero le voy a leer parte de esta carta. Si observas bien, esto es lo que dice Ricardo a Mario Dávila. Si observas bien nuestra sociedad, verás que las relaciones de clase están basadas en el servilismo. Los grandes patrones se apoyan en servidores fieles que darían hasta su vida por ellos. No lo hacen por dinero, sino porque se les ha enseñado desde la infancia que eso debe ser así, como si los patrones fuesen dioses, como si hubiese un modelo de sociedad impuesto por leyes superiores que hay que respetar. Algunas de las personas de la high se lo creen, me cuesta concentrarme con lo que pasa afuera, yo creo que estamos todos mitad acá, mitad allá. No, dale, lo doy nomás. Algunas personas de la high se lo creen, pero los que tienen clases de verdad saben que es solo un juego de poder y de dominación. Es una manera antigua de aplastar al pueblo con su consentimiento y que ha dado sus pruebas, costumbre que estuvo en gran peligro en los años 60 y 70. Eso que viene del tiempo de las monarquías o de antes, de la época de los señores feudales, ha desaparecido en los países europeos que hicieron la revolución y tampoco existe en Estados Unidos, pero paradojalmente sigue muy vivo en Chile, Ecuador y algunos países de América Latina donde jamás existió ninguna monarquía. Las ideologías de izquierda que tanto aborrecemos tú y yo tienen 1000 veces razón de tratar de educar a los hombres para que aprendan a combatir ese servilismo que se les ha inculcado por generaciones para lograr mantenerlos en la pobreza. Ese servilismo adormece el sentimiento de humillación
del que fácilmente nace el odio. Yo combato las ideologías de izquierda porque van contra mis intereses. ¿Y tú? ¿Por qué lo haces? Bueno, ha sido difícil leer esto con lo que está pasando en estos momentos, pero... No. Bueno, esto es lo que lo quería leer, puedo leer otras cosas, o podemos conversar, o podemos hacer una tertulia a hablar con ustedes. Yo quiero hablar porque estaba para el lanzamiento, lo conozco muy bien y no he tenido la oportunidad de hablar. Estamos muy unidos en la parte de escritura con María Londra y el tío me muestra un manuscrito. Todo lee eso, no sé si algún día puede invitar. Al día siguiente yo volví, lo necesitamos. Esto fue en Grenoble. Es absolutamente necesario, no puedo dejarlo pasar. Yo escribo, y escribo cuentos de animales más parecidos a otras gatos. Para la gente que vive conmigo, mi medio ambiente, pero no soy capaz de escribir lo que viví. Así es. Yo supe que tú lo habías leído, ¿ya? A los pocos días que tú le contestaste a Maribel me mandó un mail contándome que te había mandado un escrito, no sé si lo recuerdas, Maribel, y yo inmediatamente lo leí y me lo mandaste para ver qué opinábamos nosotros como editorial. Y para nosotros fue bien impresionante porque si bien es cierto, hemos publicado bastantes libros sobre cómo fue la dictadura, partimos publicando el libro de Gato Gamboa y varios otros. Leer este libro que está escrito desde el punto de vista de los torturadores, que además no es un testimonio, sino que es una novela, y una novela con distintas voces que tiene muchos matices y mucha riqueza literaria también. Fue bien impresionante y yo me acuerdo haberle dicho a Maribel, saquémoslo de inmediato. Maribel venía a los 2 meses, creo que era muy pronto y había que sacar un libro flash, así, sin tener demasiado tiempo para editarlo, sin tener demasiado tiempo para sacarlo ya. Y así salió el libro, la primera vez. Y bueno, después el otro lector, uno de los primeros lectores, bueno, primero fue Mario, después María Eugenia, y se lo envía al juez Guzmán, al quien conocí también en el 2013, y él hizo un texto maravilloso de presentación, del cual salió un artículo en el Mundo Diplomático, que es el prólogo de la edición francesa. Es decir, he tenido reacciones muy, muy fuertes con este libro. Bueno, en Chile he tenido lectores maravillosos, pero muy, muy pocos. Mi persona no es importante, no me considero una gran escritora, pero el libro aporta algo y me doy cuenta ahora en Francia lo que está despertando. Me impresiona lo que está despertando y que lo puedan leer jóvenes y viejos y organizaciones importantes de derechos humanos. La Asociación de Expresioneros Políticos me invitó a París, que lo presenté en la Maison de América Latina, lo presenté en Ginebra también. Y bueno, yo no conozco nada de historia, no soy historiadora, no soy socióloga, hay muchas cosas que no conozco, ni siquiera milité nunca en ningún partido político, es decir, me hago chiquitita al lado de todos los que han luchado, bueno. Pero la escritura permite entregar algo y parece que he entregado algo que es importante. Sí. Habla. Sí. Quiero decir que Maribel no es la primera vez que publica un libro sobre los horrores de la tortura. Tiene una novela preciosa que se llama El libro de Carmen, que de alguna manera está ligada al mismo horror, el horror de una mujer que fue torturada y que reconoce a través del dolor de aquel fue su torturador. Creo que lo más importante
temas tan duros y hacerlo de una manera literaria, sin salirse, ¿verdad?, de esa línea, sin cruzar el límite, de modo que pues, no es ni panfletario, ni es, sino que es el horror hecho literatura. Y eso es muy destacable. Gracias. Mira, a mí me parece que la implantación del modelo neoliberal implantado por la dictadura de Pinochet y que subsiste hasta nuestros días, es el germen del malestar social que está cundiendo cada vez más en Chile. Lo que no se hizo en su momento, lo que la concertación de algún modo negoció, cuando trajo también a Pinochet de Londres, lo rescató, todo eso está hoy día latiendo y manifestándose en un malestar cada vez más manifiesto. Y por supuesto que le toca a un gobierno que tiene el signo de la derecha, del empresariado, del poder económico. Y además agrégale el tema mapuche, el conflicto mapuche, como le llaman de las esferas oficiales. No hay tal conflicto, deberían hablar del despojo mapuche, porque esa gente vivió en esas tierras mucho antes que existiéramos los chilenos, y sin embargo no se les reconoce sus derechos. Entonces yo creo que lo que está en Piedras Blancas también es como el sustrato de lo que ocurrió y que nunca se resolvió. No se hizo justicia 100%. Y Roberto Carretón acá puede dar fe de ello. No se hizo justicia. No, se hizo justicia en muchos casos. En la medida de lo posible. Esa es la verdad. Bueno, entonces yo creo que es bueno volver a mirar textos como la novela Piedras Blancas para ubicarnos realmente del horror que vivió esta sociedad chilena, y ahora volvemos a ver qué pasa en la historia por las calles, ¿no? Y qué bueno que pase de nuevo. Bueno, no diré más. ¿Ya? Rolando. Bueno, yo quería decir algo de la historia a la cual aludía el presentador. Creo que Gabriela Mistral, que fue una adelantada sin duda, dijo que los chilenos eran una raza de pacos. Una raza de Pacos. pacos. Creo que eso envuelve gran parte de lo que hemos estado hablando aquí. Yo vengo de Panamá, voy a hablar de la Escuela de las Américas. Me tocó escribir cientos de artículos, vivir el área del canal. Ahí se formó lo más llamado Somoza, Stroessner, Pinochet, Videla, de América Latina. Obviamente el Comando Sur dominaba absolutamente América Latina. Era el punto neurálgico del poder de los Estados Unidos. El área del canal se regía por las leyes del Estado más conservador de los Estados Unidos, el Estado de Luisiana, es decir, unas leyes racistas, conservadoras, etc. Y curiosamente, para Chile, nadie lo está escuchando, para Chile Pinochet, Panamá tuvo un gran imán. Yo tuve la suerte de tener dos embajadores, uno de la harina y otro del CNI. A uno le decían el Siniestro y a Mena, que se sucedió más tarde. Entonces,
Panamá siempre fue muy importante para los Estados Unidos, nosotros, y para América Latina. Nosotros en esa época, cuando yo era corresponsal extranjero, estimamos que Panamá había beneficiado en unos 30.000 millones de dólares el año 75 al imperio. Y gran parte del imperio, que ustedes no lo creerán, se lo debe a Panamá. No, que tenía el Comando Sur, la Escuela de la América, 14 bases militares, y desde ahí influyó absolutamente, formó a todos los militares. Ya lo que quiero decir, nosotros los chilenos, yo cuando estudiaba en la universidad, recuerdo, hacíamos gala de la gran democracia chilena. Y después uno se va dando cuenta que la historia es otra la historia. Y El Salvador, en una tarde murieron 30.000 personas, en Nicaragua otros 1.000, en Argentina 30.000, en Brasil, etc. Esa es la historia de América Latina, es la historia del horror. Yo tengo varios compañeros de la universidad que no voy a dar los nombres, son muy conocidos, a todos los mataron, ¿no? Pero creo que Chile, lo que dijo Manuel, yo lo veo a la distancia desde Panamá, no necesito estar en Chile. Definitivamente hubo un pacto, no hay duda que hubo un pacto para la Constitución, hubo un pacto para seguir el juego del neoliberalismo, y creo que Chile está entre los 3 países de América Latina, con Brasil, con Guatemala, donde la inequidad es absoluta. Por tanto, todo lo que se diga es poco. Y podríamos estar toda la noche aquí hablando del tema. Es la continuación de la dictadura por otros medios. Es decir, ¿Ah? la dictadura ya no es necesario, porque el poder actual ganaría menos dinero si estuvieran militares, pero ya lograron todo lo que querían. Somos dueños de Chile. ¿Ah? Somos dueños de Chile. Sí. Así que no hay que hablar mucho. Hay una cosa que creo que está bien. En este momento estamos viviendo algo. Nosotros, mi generación, fuimos testigos de un despertar que tuvo Chile, un sueño argentino que se duró muchos años. Yo vengo de un pueblo chico, yo nunca vi en la escuela primaria, no sé si en la misma escuela. Nunca vi un compañero en la escuela con zapatos. Nunca. Yo sentía los pies en la hojota como sonaban con la sangre cuando se reventaba con la correa de los sabañones. De cada 4 años que nacían en Chile, uno moría antes del año y un segundo antes de los 10 años. ¿De qué democracia me enseñaron a mí? Salimos todos, una niña y yo, somos los únicos que salimos a estudiar por primera vez de la escuela. Oye, ahora hagámosle un homenaje a Enrique Lin, que dijo el gran verso, el horroroso chino. Nunca salí de lo Entonces siempre fue así, y tuvimos ese sueño. Y no sé por qué ahora, por ejemplo, esta denuncia, esta mostrar lo que realmente pasó. Cuando este tipo, por ejemplo, que el Premio Nacional de Sergio Villalobos, el Premio Nacional de Historia durante la dictadura, dice que los mapuches no existen. Y nosotros estamos viendo que los siguen matando. Entonces, esto nos ayuda en yo creo que viene otro despertar, yo creo que los jóvenes están despertando. Está pasando algo extraño en este momento, incluso el pueblo mapuche está levantando cabeza. Yo tengo mucho miedo porque hay mucha violencia. La violencia contra el pueblo, pero es una la partera de la historia, le llamó Marx. La violencia. Por lo tanto, estamos en ese proceso. Cuando alcancemos la sociedad que queremos, no va a haber más violencia, María Isabel. Mientras tanto, hemos puesto tantas veces el pie encima, matanza tras matanza, se han apoderado de toda nuestra riqueza, y hoy hay otra forma de dominación que son los medios. Y es fuerte. Antes era el no saber leer, porque ser analfabeto antes era terrible. A todos los indios de toda la América y de todo el mundo les dieron sus tierras. Hoy día
no ha salido nada, o ayer yo creo que se rompió el cerco, pero ¿cuántas noticias nos salen en los medios nacionales por estar en manos de todos los empresarios? Pero lo importante es que estemos aquí. Yo vengo de Plaza Italia, te doy la disculpa porque no llegué a la hora, había mucha gente, no la que yo deseara. Yo soy sobreviviente, me presento, mi nombre es Galia Salamanca, yo tengo 2 hermanos detenidos desaparecidos y yo soy de la población La Legua, soy militante comunista, y mi familia sobrevivió a la dictadura. Nosotros, nuestra familia, fue la que presentó la querella contra el alcalde de Providencia y la B. Y yo creo, y como a mi hijo junto a otros compañeros, lo expulsaron de las tardes y después fue reintegrado gracias a una orden de la Corte Suprema. Pero fue mi familia la que interpuso la querella. Yo conocí a María Isabel a través de María Isabel Gómez. Son hijos completos. Pero lo más yo tengo 48 años, yo nací con Allende, porque nací el 28 de enero del 70. Mi padre fue militante comunista toda la vida y mi mamá murieron sin saber dónde estaban mis hermanos. Mi papá y mis 2 hermanos tenían desaparecido, Ernesto y Gerardo, más mi padre y mi hermano Vladimir estuvieron en Tejas Verdes. De Tejas Verdes sobrevivió mi padre y mi hermano. Y cuentan los compañeros, mucha gente de La Legua, que la chaqueta de uno de mis hermanos quedó en la cerca. Son tiempos difíciles. Yo ahora hablaba con compañeros en Plaza Italia y yo decía, se acerca enero y el ultrafascista bolivariano quiere venir a Chile. Yo creo que nosotros como izquierda tenemos que preocuparnos porque estamos muy divididos y tratar de que Bolsonaro no llegue a Chile. Hay mucho por hacer. Yo te felicito para que las nuevas generaciones puedan conocer el horror y lo que significó Tejas Verdes. Muchas veces, en muchos medios, Cristian Lavé se jactaba que él no había estado en Tejas Verdes. Pero hay personas que hasta por el olor, por la voz, por un detalle pequeño en los centros de tortura, años después reconocieron a sus torturadores. Y yo creo que María Isabel, que por eso estoy aquí, yo te doy gracias porque en el fondo un homenaje a mis viejos, a mi hermano, porque nosotros vivimos la tragedia, aparte de todo, la tortura psicológica de mi padre, de verlo toda la vida con la uña que les la sacaron. Estamos aquí y seguimos vivos y tenemos que traspasar toda esta información. Estos son datos, como se puede decir, documentar a las nuevas generaciones del horror que vivimos. Quiero agradecer una vez más por la invitación. Y a la SESH que hace siempre todo esto, aunque a veces hay más personas, habemos menos, porque en Plaza Italia hay mucha gente que quiso venir y tenía otros compromisos. Gracias. Gracias a ti, Gan. No sé si tenemos tiempo. Yo quería decir, cuando estaba a punto de publicar, estábamos en el verano del 2016 en Francia, con María Eugenia Lorenzini estábamos a punto de publicar el libro y yo fui a Ginebra a escuchar a Javier Rebolledo y a Ana Becerra, la presidenta de la Fundación de Memoria San Antonio. Ahí entendí la importancia que tenían para la Fundación de la Memoria, que el símbolo de la Fundación eran las cabañas de la ciudad balnearia Playa Marbella, de Roca de Santo Domingo, de la Playa Norte, y en mi libro ni siquiera citaba eso. Y dije, no puede ser. En el libro en castellano logré agregar algo a último minuto, un pedacito donde Mario Dávila le dice al capitán Labra, que corresponde al Jara de Tejas Verdes, bueno, y mañana de primera hora vas a andar a requisar las cabañas ya verán los comunachos de mierda lo que vamos a hacer con sus cabañitas. Bueno, logré agregar esa frase en la versión en castellano, pero no agregué nada de lo que pasó después, porque la parte es el mes que sigue el golpe de Estado,
Durante ese mes se torturaba en el subterráneo del casino Oficiales y los prisioneros estaban en el campo número 2. Bueno, cuando estaba preparando los anexos para la versión en francés, que fue publicado este año, esto fue en enero, leí una conferencia de Ana Becerra en la Universidad Playa Ancha de Valparaíso, y en ese texto leí que Ana Becerra cuenta que en las cabañas torturaban al mismo tiempo que habían familias de los dinos que venían a pasar vacaciones allí. Y hay un caso, un testimonio que dice que le dicen a la víctima que se calle, que no grite para no asustar a los niños. Entonces, bueno, dije, no puede ser. Yo quería que mi libro sirva más a la Fundación por la Memoria y que evoque el símbolo de la Fundación. Y la versión en francés agregué lo que tengo que algo se me ocurrió después. Tal vez les puedo leer porque lo traduje. Yo quisiera, María Eugenia, que si se reedita en francés, que por lo menos esta página sea agregado al libro en castellano. En la segunda parte, donde hay muchas voces que hablan, una de las voces es Isabel Margarita, que es la esposa de uno de los torturadores. Donde dice que su marido era tan bueno, etcétera, etcétera. Y dice, recuerdo con frecuencia los momentos maravillosos que pasamos durante las vacaciones de verano en el balneario militar de Playa Marbella, al norte de Roca de Santo Domingo. La primera vez fue en febrero del 76 y Loreto, que tenía 2 años recién cumplidos, jugaba con la hijita mayor de Leonardo Barrientos, que es el otro terrible torturador. Yo estaba esperando a Marcelita, pero aún no lo sabía. La paciencia y gentileza de Ramón y Leonardo, que eran terribles, para jugar con las pequeñas durante horas y horas en la playa era increíble. Ambas gozaban cuando los 2 amigos las llevaban a chapotear juntas en la orilla. ¡Qué felicidad más grande! También inculparon a Leonardo. ¡Qué absurdidad más grande! Bueno, eso está agregado en la versión en francés, que es una manera de citar. Bueno, yo creo que vamos a terminar ahora, ¿no? No sé, ¿tiene alguna otra pregunta? No estoy acostumbrada a animar encuentros así. Bueno, entonces demos un gran aplauso a María Isabel, ¿no? Maribel le decimos también. Sí. Oye, había que invitar a los que están en la calle para venir a compartir. Bueno, hay un aperitivo, hay un... Me dio una aperitivo. ¿Ah? Oye, Mejor libro más combativo, esto es histórico. ¿ah? Histórico que hayan lanzado el día del libro. Bueno, claro, ha sido día. No es la tercera vez, pero lo que pasa es que Oye, tengo una anécdota porque vamos a hablar sobre el fascismo y entonces,